No le da la gana. Ok. Es una inflamación crónica de la vía aérea donde juegan un rol importante muchas células, en particular los mastocitos, los eosinófilos y los linfocitos T. En la gente que tiene asma o en personas que son susceptibles a esta inflamación crónica, el asma se manifiesta por periodos o episodios recurrentes de sibilancias, sensación de ahogo, sensación de pecho apretado y tos. Y característicamente, la mayoría de las veces, esta sibilancia, ahogo, pecho apretado y tos se manifiesta en la noche o en las madrugadas. Estos síntomas se asocian con una obstrucción variable al flujo aéreo que es al menos parcialmente reversible, ya sea espontáneamente o con tratamiento. Eso es asma. Entonces vamos a quedar en que es un proceso inflamatorio de la mucosa bronquial. Con eso estamos diciendo que el asma está en los bronquios. A diferencia del EPOC, el EPOC, ¿dónde está el EPOC, chicos? ¿Dónde ataca el EPOC con mayor frecuencia? Rápido. Dale, Brian. En los bronquios, doctora. No, bronquitis No, crónica, pero la en los manifestación más importante es a alvéolos. nivel, ¿ah? Sí, en los alvéolos, doctora. Alveolar, ¿no ve? Donde ataca la vía de difusión. Entonces, la diferencia entre asma y EPOC es que el asma es bronquial y el EPOC es alveolar. Muy bien. ¿Cuáles son los puntos claves de nuestra charla? Pues primero que es una inflamación crónica que se caracteriza por existir una hiperreactividad bronquial. Esta hiperreactividad bronquial se manifiesta por sibilancias, se manifiesta por ahogos, se manifiesta por sensación de pecho apretado y tos, ¿de acuerdo? Estos episodios son recurrentes, o sea, hoy día estoy, mañana estoy, pasado estoy, frecuente, así recurren en los días, pero además generalmente se presentan en las noches y en las madrugadas. Si le hago una espirometría, está obstruido y esta puede ser reversible, esta obstrucción. Hoy día estoy obstruido, mañana menos. Pasado tal vez nada, ¿no? Pero lamentablemente la persistencia de esta remodelación, de este proceso inflamatorio de la mucosa, con el tiempo produce una remodelación bronquial. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar o más o menos tienen idea a qué se refiere con remodelación bronquial? ¿No? ¿No saben, chicos? No, doctora. Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando hay asma? Todas esas bolitas son bronquios, ¿de acuerdo? Este es un bronquio normal en el que la mucosa es delgada. Esta es la luz del bronquio y la mucosa es normal. ¿Qué pasa cuando hay broncoespasmo? Cuando hay broncoespasmo, dos cosas fundamentales. Los músculos del bronquio se producen broncoespasmo, por lo tanto disminuyen la luz del bronquio, pero por otro lado, la mucosa se inflama y se produce hipersecreción de moco, edema, congestión, y esto se vuelve así. La mucosa se vuelve súper gruesa. Por lo tanto, el paciente está en broncoespasmo. Ahora, si ustedes vieran un bronquio, los músculos están colocados así, les cuento, así en forma de cruz, ¿no? Envuelven en forma cruzada a los bronquios. Entonces, el broncoespasmo suele ser generalizado o todo, de todos los bronquios. ¿Qué pasa cuando le das un broncodilatador a tu paciente? Se broncodilata y luego todo vuelve a la normalidad, a un principio.
Pero si tú a tu paciente, en vez de darle un antiinflamatorio, porque tienes que bajar la inflamación, porque hemos dicho que esto es inflamación, le das solo broncodilatador, como el salbutamol, ¿qué pasa con el paciente? Su bronquio se mantiene chiquitito, pero menos chiquitito que aquí, porque le estás dando un salbutamol, pero la mucosa bronquial se vuelve muy gruesa. Y, y ya en esta mucosa que ha estado inflamada muchas veces en forma repetitiva, se producen fenómenos de reposición, ¿cómo se dice? De curación. Se aumenta muchísimo el tejido aquí colágeno, digo, claro, el colágeno dentro de la mucosa, y la mucosa se vuelve gruesa, por lo tanto, permanentemente cerrada. Eso es la famosa remodelación bronquial. Eso ocurre cuando tú a un asmático, en vez de darle corticoide, le das solo broncodilatador. ¿De acuerdo? La remodelación, en otras palabras, nos estaría diciendo que una enfermedad que suele ser de buen curso, porque suele ser controlable y tratable, pues se convierte en una patología crónica, porque ya no se produce broncodilatación, sino hay una remodelación permanente de la vía aérea. Eso se llama remodelación bronquial. Eso ocurre cuando haces un mal tratamiento por un mal diagnóstico. Cuando confundes asma con EPOC o EPOC con asma, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, epidemiológicamente, en el año 1998 habían 155 millones de personas en el mundo con asma. ¿Saben cuánto hay ahora? 300.000 personas con asma en el mundo entero. Lógicamente, la mayor prevalencia se encuentra en los países desarrollados, donde últimamente se ha incrementado significativamente. En niños es una de las enfermedades crónicas más comunes y la principal causa de ausentismo escolar. La encuesta ISAC, en la que ha participado Bolivia, Santa Cruz, ha determinado que existe una prevalencia de 10% de asma en niños entre 13 y 14 años. Lamentablemente es subdiagnosticada en preescolares y estos chicos no pueden colaborar con las pruebas de función pulmonar, ¿no? No pueden hacer espirometrías. Preescolar significa que tienen menos de 5 años. Y no hay en el mundo entero un espirómetro que tenga valores de referencia para menores de 5 años, pero además hay niños que no pueden hacer la espirometría, ¿no? En menores de 2 años, el diagnóstico es muy difícil de confirmar, por lo que a estos niños se utiliza el concepto de síndrome bronquial obstructivo o sibilancias recurrentes en los chiquitos, en los pequeñitos, en los lactantes. En los adultos, es la principal causa individual de ausentismo laboral en sujetos jóvenes, ¿no? Dice, entre el 1 y el 3% de consultas en las unidades de urgencia se produce en pacientes de 15 a 44 años que van por una crisis de asma más frecuente en el amanecer, ¿no? En el AM, en el antes meridium, porque el asma tiene un ciclo circadiano. Se, se, es- se, mm, Se exacerban los asmáticos generalmente en la noche y en el amanecer. Y es una de las principales causas bueno, la crisis es secundaria generalmente a un diagnóstico que no le han dado, o sea, con un subdiagnóstico o porque el tratamiento es insuficiente, ¿no? Los medicamentos del asma, así como del EPOC, son medicamentos caros, no son medicamentos baratos. Muy bien. ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿Cómo hago mi sospecha? Cuando yo sospeche de un paciente asmático, tengo necesariamente que hacer una excelente historia clínica, en la que debo tomar en cuenta como factores de riesgo dos, los genéticos y los ambientales. En los genéticos es, pues, quién tenía también como tú asma, alergia, rinitis, atopía, ¿no? Tu familia, tu mamá,
tienes que encontrar una condición genética para la patología. Generalmente se transfiere, ¿no? ¿Qué se dice? Se va en familias, son familias asmáticas, familias riníticas, familias de atópicos, ¿ya? Entonces es muy necesario que cuando encuentren un paciente en quien sospechan asma, pregunten ¿y cómo va su familia? Si hay alguien más que tenga el diagnóstico de cualquier tipo de alergia. En relación a los factores ambientales, en niños, por ejemplo, muchos niños que han tenido asma después de los 5 años han tenido una infección por virus sincitial respiratorio. Así que ya se sabe y se dice que el virus sincitial respiratorio es uno de los factores de riesgo más importante para asma en niños. Luego hay que preguntar contacto con sustancias alergénicas, como por ejemplo una cama sucia llena de ácaros o plantas, ¿no es cierto?, que despidan polen. Cualquiera de esas cosas alergénicas o la comida, como por ejemplo comer salchichas que tienen mucha tartracina, la tartracina es un mediador de asma, ¿no? Entonces, o dulces, estos dulces que se llaman esticles, a ver, ¿qué se llama? Déjenme ver. No me acuerdo. ¿Chiclets, no es, doctora? ¿Cómo? Chiclets. No, no, no. Son unos Snickers, dulces. doctora. ¿Ah? Unos Son dulces. ¿Ah? tipo Stick, barra de chocolate, doctora. es, estos. Snickers. No, 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 el Rocket, stick. Rockets. Este. Skittles. ¿Qué hay aquí? ¿Han visto sus colores? Son de colores fuertes y demás, es porque tienen un montón de colorantes y entre ellos a la tartracina. Pues esos hacen dar asma, aunque no me crean, porque la tartracina es un mediador de asma, ¿no? Ahora, hay muchas sustancias que están en la comida, por ejemplo, en el yogurt o en los refrescos que vienen en embotellados o los que vienen en esas cajas de cartón, que me encantaría que mañana cuando vayan a sus hospitales vean lo que tienen sus pacientes y busquen las sustancias o sin. Mañana vamos a revisar con los de mi curso, de mi grupo. O sin. Por ejemplo, vamos a poner aquí el sin dientes, ya, no mentira. Sin 330, otro, otro sin vamos a poner. Sin, que me acuerdo cuánto es el 118 y asma. ¿Dónde está? Bueno, mañana vamos a buscar esos sin, ¿de acuerdo? O son sustancias que se ponen en las comidas, conservantes, colorantes, estabilizantes, que te hacen dar asma, ¿no? Entonces, hay alergenos, esa comida cuchichesca que está de moda y que les encanta a los chiquitos, ¿no? De colores, salchicha, cualquier tipo de embutido, dulces, galletas, gelatinas, bueno. Luego el humo de tabaco, averiguar si alguien fuma en la familia y que puede ser la causa de que el que tiene posibilidad de asma se esté agudizando. Irritantes ambientales también, como por ejemplo las mujeres o algún chico que ayude a su mamá de ustedes, ¿han alguna vez utilizado el sacagrasa de Ola para limpiar su cocina? A ver, disparen. Van a morir, produce tos y se irrita tu garganta, tu tráquea, ese irritante. O, por ejemplo, la lavandina, que en el mundo
está escrito como uno de los factores de agudización, de desencadenar crisis más grandes que existe. La lavandina, el cloro y el amonio cuaternario. En la época del COVID había muchos pacientes que estaban asmáticos justamente por eso, ¿no? Pues la lavandina había en todas partes y amonio cuaternario. Otro factor desencadenante es el ejercicio, la risa, el llanto y el aire frío, ¿no? Eso debo averiguar a mis pacientes. En la historia clínica debo evaluar o preguntar acerca de los síntomas que el paciente. ¿Qué? Sibilancias, disnea, tos irritativa, que sea nocturna o matinal, y opresión torácica, que serían los datos más importantes para pensar en un paciente que pueda tener asma. Debo preguntar acerca de cómo se presentan estos síntomas. Si es de presentación episódica o espontánea, si ha existido algún factor que desencadene, como un proceso viral, como una gripe, por ejemplo, la presencia de alergenos, humo de tabaco, irritantes ambientales, risa, llanto, todo lo demás que hemos dicho. Y preguntarle si ha habido alivio de los síntomas utilizando un broncodilatador, lo que nos ayuda al diagnóstico, pero la falta de respuesta, si he utilizado el broncodilatador, tampoco excluye la posibilidad de que el paciente tenga asma. En el examen físico es muy posible que cuando yo lo revise al paciente, porque voy a ir en la tarde a que yo lo vea, no tenga nada, porque hemos dicho que tiene presentación nocturna y matinal, ¿no? Y cuando van a tu consulta ya están bien, pues se controlaron de su asma, solitos. Pero me ayudaría a encontrar tos, sibilancias expiratorias, una expiración prolongada, disminución del murmullo vesicular, signos de hiperinsuflación pulmonar, como aumento del diámetro antero-posterior del tórax, que sería un tórax en tonel, o hipersonoridad a la percusión. Eso me ayudaría. Y otra cosa es cuando el paciente está exacerbado, ¿no? Cuando un paciente entra con una crisis de asma al hospital o a tu consulta, pues ahí no tienes dónde perderte, porque tienes roncos, sibilancias, puede estar con datos de dificultad respiratoria, como dificultad, como quejido, estridor, aleteo nasal, retracción, utilización de los músculos respiratorios accesorios, polipnea, dificultad para hablar, para alimentarse y compromiso del estado de conciencia, ¿no? Eso va a depender en qué periodo yo tenga la suerte de encontrar al paciente. Una vez que le hago la historia clínica, yo tengo que demostrar que el paciente tiene una obstrucción del flujo aéreo, que además sea reversible. ¿Qué tengo que hacerle? Una espirometría, ¿no? Las espirometrías se hacen desde los 6 años. No hay valores de referencia para niños menores de 5 años ni para viejitos mayores de 80. ¿Qué tengo que encontrar? Un síndrome ventilatorio obstructivo. Y que además, cuando le dé broncodilatador, el FB1 tenga una mejoría mayor al 10%. ¿Lo ve? Ok, vamos a ver un espiro. ¿De acuerdo? ¿Dónde está? Se han perdido. Ay, ¿qué te estoy buscando? Ya, a la pucha. No, ya, allá vamos. Ah, ¿dónde es? Eso. ¿Hace calor o yo nomás tengo? Puede ser que yo nomás sea. Ya.
Entonces, esta es una espirometría de un paciente que por... ¿Qué he hecho? ¿Se ve o no se ve? No, no se ve. No sé qué hice, otra vez. Puta, me corto, ya saben qué órgano. No sé qué he hecho. Me dio, opa, estoy. Ah, aquí estás. Ya. Mm, mm. Allá va. Entonces, esta es una espirometría de un paciente. ¿Cómo puedo bajar para que no se pierda esta tonterita? Es una espirometría de un paciente de 51 años de edad, sexo masculino, que pesa 1,59,8. Digo que mide 1,58, 59,8 y que pesa 81 kilos, ¿no? Esta es una espirometría de ese paciente y además hemos utilizado el valor de referencia del GLI-17 para comparar los valores que tiene el paciente con los de gente sana, porque se supone que si le estoy haciendo una espirometría, él tiene alguna molestia. ¿Qué me fijo? El FBC. El FBC, que significa capacidad vital forzada, si está disminuido en su porcentaje de referencia, por debajo de 80, se llama restricción en el porcentaje. Me fijo el FB1-FBC, este índice de permeabilidad bronquial, si está por debajo de 70 en su valor del paciente, se llama obstrucción. Y para ver la gravedad de la obstrucción, me fijo el FB1. Se clasifica la gravedad en moderada por encima de, no, leve por encima de 80, 30, 50-80 moderado, 30-50 grave, menos de 30 muy grave. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos viendo en la espirometría. Este es un espiro de un paciente que ha venido para que le haga una prueba. Vamos a ver una espirometría en la que hay obstrucción. ¿Dónde está? Esta es la espirometría de un paciente en la que miren, el FBC está normal, 99%, pero el FB1-FBC está por debajo de 70, está en 51. O sea, sí es obstructivo. Y si vemos el Z-score, que son los nuevos métodos de diagnosticar obstrucción, también está obstruido. Está en la Z por debajo del límite del LLN, que se llama límite bajo normal, ¿no? El límite bajo normal. Van a volver a entrar al mismo, ¿ya? Se supone que aquí este es el límite más alto de la normalidad de este paciente y esta línea es el límite más bajo. Toda esta zona se llama Z-score. Este paciente está muy por debajo de lo normal. Su bajo, no tenemos el LLN, ¿no? Lamentablemente, está 4,1 veces más debajo, 4 muy por debajo. O sea, este paciente está obstructivo. Si le tengo que dar una gravedad por el FB1 es moderada, porque está entre 50 y 80. ¿De acuerdo? Este es un patrón obstructivo. A este paciente le hemos hecho una broncodilatación, una espirometría con broncodilatación y la mejoría del FB1 ha sido mayor del 10%. Así que este paciente es asmático. Y esto ha pasado de
51 ha pasado a 55.2. Sigue siendo obstructivo, pero esta mejoría es la más importante. No tiene, en realidad debe haber una mejoría mayor al 10% para decir que es asmático. ¿De acuerdo? Muy bien. Este es de otro paciente en el que lamentable no tengo aquí el LN, el límite más bajo de lo normal, pero tiene 75, ¿no? O sea, si yo tomara en cuenta solo este valor, yo diría que no es obstructivo. Sin embargo, en el Z-score está por debajo de 1. El límite aceptable es menos 1.5, que es esta línea. Todo lo que esté por debajo de esto, que este está menos 2.3, es obstrucción. Entonces, de él está por debajo. Su valor 75 está muy por debajo. Así que esta espirometría es obstructiva y de grado moderado. A este señor, esta es una chiquita, asmática rinítica. Le hemos hecho una espirometría con broncodilatación que nos demostraba mejoría con el tratamiento. A ver, veremos si está aquí. No, no está. No está. Muy bien. Entonces es sumamente importante hacer la espirometría para llegar al diagnóstico. ¿Ya? Ay, ¿dónde estará ahora nuestro tema? Ok. Así que le hacemos la espirometría y medimos, particularmente nos interesa ver el FB1 FBC o índice de permeabilidad bronquial que tiene que estar por debajo de 70 para que yo diga que es obstructivo y cuando le haga la prueba broncodilatadora existe una mejoría del FB1 mayor a 10%. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa si yo hago una espirometría donde exista un FB1 FBC disminuido, diga que es obstrucción, evalúo el FB1 que digamos está disminuido, aquí le doy broncodilatador y veo la respuesta, ¿no? Aquí decían 12, pero ahora esto ha bajado a 10. Esa mejoría mayor del 10% del FB1 apoya el diagnóstico. Pero en algunos casos yo hago la espirometría y el FB1 está normal. La norma dice que igual debo darle 400 microgramos de salbutamol y ver esta respuesta. Si la respuesta es mayor al 10% en el FB1, es asma. Si la respuesta es negativa, posiblemente no sea asma. E inicio otro protocolo de diagnóstico que ahorita vamos a ver, ¿no? Puedo hacerle 1000 cosas como pruebas de atopía, hiperrectividad bronquial, test de ejercicio, metacolina, feno. Ahorita vamos a ver, medirle el pico flujo, un montón de cosas que vamos a ver en otra diapositiva. En adultos, el diagnóstico diferencial son con muchas enfermedades, pero particularmente con EPOC. El EPOC y el asma son muy diferentes porque el EPOC se presenta en personas mayores de 40 años y el asma en niños. El EPOC tiene el antecedente de cualquier cosa que irrite la vía aérea, como gases, humos y vapores y polvos, como fumar, trabajar en una mina o en una fábrica. En cambio, el asma no. El asma no tiene ese antecedente, excepto el de que tienes una familia que tiene alergia. En el asma, la disnea y la tos pueden estar presentes hoy día y mañana puede estar uno totalmente normal. En cambio, en el EPOC, la evolución es persistente, progresiva. Si hoy día empiezo con tos, mañana sigo con tos, pasado sigo y así, años y años,
de tos, igual de la disnea. Empiezo con un poco cansancio al subir pendientes y ese cansancio va aumentando progresivamente. Entonces hay muchas cosas que difieren el EPOC del asma, además de que el EPOC ataca más la vía de difusión, en cambio el asma la vía de conducción. Tengo que hacer diagnóstico diferencial del asma con enfermedades cardíacas, la falla como la insuficiencia cardíaca que puede manifestarse con roncos y sibilancias, ¿no? Como si fuera un asma. Se llama asma de origen cardíaco. Debo hacer diferencia también con el TEP, con las bronquiectasias y la fibrosis quística, con el EPIT, con las manifestaciones atípicas y extradigestivas del reflujo gastroesofágico, con los tumores broncopulmonares o laringotraqueales que se manifiestan por obstrucción, roncos y sibilancias, con la disnea psicógena y la tos por IECAS como secundaria en enalapril. También el enalapril es uno y también existen pacientes que utilizan, por ejemplo, timolol, dorzolamida, latanoprost para el tratamiento del glaucoma, que son medicamentos que producen broncoespasmo y que a muchos pacientes les produce broncoespasmo estos medicamentos y son diagnosticados como asma, que podrían ser, pero generalmente más es un efecto adverso de los medicamentos. En relación al tratamiento del asma, tiene varios acápites y uno de ellos es la educación. Miren cómo en grado de recomendación dice, la educación del paciente y de su familia es un componente esencial en el manejo del asma. Sí, es una de las enfermedades que ha demostrado que mientras más sepa el paciente de lo que tiene y su familia, mejor se controla. Entonces sí tiene la familia y el paciente debe saber muchísimo de lo que tiene, cómo diagnosticar una exacerbación, qué medicamentos utilizar y demás. Debo avisarle, comunicarle a mi paciente que existen factores agravantes o desencadenantes del asma, como por ejemplo el humo del cigarrillo, la polución del medio ambiente o el tener en tu casa, por ejemplo, una chimenea a la que le pones madera para que queme y el humo no sale bien, ¿no? No tiene un buen tiraje. La chimenea y tu casa está llena de humo. Entonces, tienes que tener cuidado y además la posibilidad de los ácaros, ¿no? Aquí dice, las medidas físicas destinadas a la disminución de la concentración de antígenos del ácaro intradomiciliario no logran su eliminación completa, por lo que su impacto clínico en el asma es variable en cada caso, claro. A ver, les pregunto, ¿quién saca su colchón cada semana al sol? Nadie. Entonces, si yo hiciera un estudio de cuántos ácaros tiene el colchón de cada uno de ustedes, pucha, se darían cuenta que debe tener, así como todos los habitantes de Bolivia, más de 10 millones de ácaros en un colchón. Ahora pónganse a pensar eso en un paciente asmático. El paciente asmático tiene que tener un colchón limpio. Su colchón debe salir al sol por lo menos una vez a la semana y estar 30 de un lado y 30 minutos. Luego, cada vez que yo vea a un paciente asmático en mi consulta, tengo que ver qué tan controlado está. Y ahí se llama nivel de control del asma y lo clasifico en controlado, parcialmente controlado, no controlado y en exacerbación, ¿no? Y hago el tratamiento de mi paciente según cómo encuentre yo. Ahorita vamos a hablar del tratamiento con ejemplos. Aquí está el tratamiento, lo pasaremos, seguiremos pasando. Ok, vamos a ver otro tema que se llama, vamos a salir de aquí, estoy intentando salir. Vamos a ver la guía mundial. Vamos a ver un compilado. Se llama Gina. No sé en qué estaré.
Tengo que estar en data. China. Es ahora 10%, antes era 12. Ok, entonces, este es un compilado, han unido dos guías, la guía GEMA, que es de los españoles, y la GINA del año 2021. Y dice, diagnóstico, síntomas, guías del asma, ¿cuáles son? Tos, disnea, opresión y sibilantes. Eso hemos dicho, ¿no es cierto? Este es el algoritmo del diagnóstico del asma. Yo tengo un paciente que tiene síntomas de asma, o sea, tos, disnea, opresión y sibilantes. Lo que hago es una espirometría. No dice, y hágale una placa, y haga un recuento de pestañas, y controle pelos en su nariz. No, dice una espirometría, no dice otra cosa. En la que debo hacer una espirometría con prueba broncodilatadora. Puedo tener dos posibilidades. Una es que el margen de referencia del FB1-FBC, o sea, el índice de permeabilidad bronquial, está por encima de 70 o de 0,7, o sea, normal. ¿Qué hago? Dos cosas. Me fijo en la respuesta broncodilatadora. Si la respuesta broncodilatadora es negativa, o sea, no existe una mejoría mayor del 10%, ¿qué hago? Le puedo hacer una prueba de variabilidad domiciliaria del pico flujo expiratorio. O sea, le doy este aparatito. Bueno, mi pie todavía. Le doy este aparatito que lleve a su casa y que cada 2 o cada 4 horas mida su pico flujo. Esto. Como pueden ver, este es un aparatito que tiene aquí unas mediciones, una escala, ¿no? ¿Qué son? Son números. Esto es litros por minuto. ¿Ven? ¿Ven? Ok. Y esta cosita que está aquí se mueve. ¿Se mueve con qué? Con el soplido. Entonces le digo al paciente que cada 4 horas haga esto. Meto aire, mi pico flujo está en 300. Va uno. Meto aire, mi pico flujo está en 290. Meto aire, mi pico flujo está en 300, ¿no? Entonces, promedio 300. A las 9 de la noche, el pico flujo de Mónica fue 300. De aquí a 4 horas me vuelvo a controlar y veo, ¿qué tal si mi pico flujo en la noche a las 11 o 12 de la noche está aquí 200? Evalúo cuánto de variabilidad existe. Si esa variabilidad luego a las 4 de la mañana, mi pico flujo está más bajo, digamos 180. Si esa variabilidad de este pico flujo es mayor al 20%, es asma. ¿De acuerdo? Entonces, como dice aquí, variabilidad domiciliaria del flujo expiratorio máximo, pico flujo, mayor a 20%, es asma. Aquí está, ¿no? Asma, ya, no quedó otra, es asma. ¿Qué pasa si resulta que no hay o que no puede hacer el paciente? Le mido el feno, que feno significa fracción exhalada del óxido nítrico. Este óxido nítrico se libera cuando existe inflamación, asma. Si el resultado me sale que tiene más de 40 partículas por billón, es positivo. Y eso es asma. ¿De acuerdo? Pero ¿qué tal que me salga negativo o que no haya? Y le puedo hacer esta otra prueba que se llama prueba de broncoconstricción. O sea, darle un medicamento como ahí se me dio el nombre, ay, no me acuerdo qué se llama el medicamento. Ahorita me voy a acordar, para que respire y en dosis medida y voy viendo si hace broncoespasmo. Esta prueba no tenemos en Bolivia. Estas otras dos sí hay, ¿no? El feno hay en mi hospital y yo tengo feno en mi consulta. Esta prueba de broncoprovocación o de broncoconstricción no hay en nuestro país. Le haces inhalar, no me acuerdo ahorita el medicamento, me voy a acordar, pero es peligrosa. ¿Saben por qué? Porque lo puedes matar
al paciente. Entonces, se hacen en clínicas de muy alto nivel donde haya un anestesiólogo por si el paciente hace una parada respiratoria por asma para que lo intuben o le hagan una tráqueo, ¿no? Lo que sea rápido, porque es sumamente peligrosa. Entonces, yo puedo hacer todas estas pruebas para llegar al diagnóstico de asma. ¿Qué tenemos aquí? La variabilidad domiciliaria del pico flujo y tenemos el óxido nítrico. En caso de que la respuesta broncodilatadora de mi paciente y su FB1, FBC o índice de permeabilidad bronquial sean normales y yo piense que es asmático. ¿De acuerdo? Muy bien. La otra posibilidad en esto de que su FBC está normal es que realmente tenga asma y que su prueba broncodilatadora demuestre una mejoría del FB1 mayor al 10%. Si esa mejoría es mayor al 10%, que sería esto, es asmático. Ya no hay donde perderse. Entonces, le inicio un tratamiento. Ya no sé dónde dejar mis lentes. Aquí está. Le inicio un tratamiento específico al paciente para asma. Muy bien. La otra posibilidad es que realmente su FB1 FBC demuestre un valor menor a 0,7, por lo tanto es asma. Pero pueden haber otras dos cosas. Una, que realmente sea asmático y cuando le doy el broncodilatador, la mejoría del FB1 sea mayor al 12%. Con eso es asma y no hay donde perderse. Pero ¿qué pasa si la respuesta broncodilatadora no es mayor al 12%? Y yo piense que es asma. Le hago el feno. Si en el feno existe una mejoría mayor a 40 partículas por billón, es asma. Pero ¿qué pasa si no es mejor? No es mayor a 40 partículas por billón, lo que hago es darle corticoide. Una dosis de prednisona, 40 miligramos cada día, por 14 a 21 días, y le vuelvo a repetir la espirometría. Si se normaliza, era asma. Pero si no se normaliza y se persiste la broncoconstricción, debo reevaluar y ver qué otra cosa puede ser. Este es el algoritmo. Lindo, ¿no ve? Eso tienen que aprender ustedes. Porque si ustedes piensan que es asma, porque, por ejemplo, es una paciente como la que hemos visto hoy día, esa changuita de 20 años que tiene asma desde que era niña. Si su prueba fuera normal, no dejaríamos de pensar en asma, ¿no es cierto? Porque creo que tenía historia familiar y todo de asma. Entonces, asmática, pues, pero yo tengo que encontrar una prueba que me demuestre que tiene broncoespasmo y que ese broncoespasmo es reversible. Esto es hacer medicina. Lo que hacen otros es curar síntomas y eso no es ser médico. ¿No ven? ¿Quién puede curar síntomas? El de la farmacia. Porque vas a la farmacia y le dices, tengo tos y suena, silba, te va a dar salbutamol para que tomes. Eso puede ser cualquiera. ¿No ven? Entonces nosotros tenemos que hacer esto. Nosotros somos médicos, nosotros somos ciencia, no somos otra cosa. No somos médicos que curan síntomas. Nosotros somos médicos, no somos médicos que curan enfermedades, somos médicos que curan enfermos. ¿Ya? Muy bien. Esta es la clasificación del control del asma, lo que les decía hace rato. Cuando yo ya he conocido a mi paciente, digamos que viene hace varios días, hace varios meses a mi consulta, yo tengo que controlar cada vez que venga a mi consulta el nivel de control. Si está bien controlado, si está parcialmente controlado o está mal controlado, a través de estos síntomas. Que tenga asma en la mañana, que no pueda hacer su actividad, que tenga síntomas nocturnos y despertares por falta de asma o de aire, que tenga que utilizar medicación de rescate como el salbutamol en la noche, que su función pulmonar esté alterada y que manifieste exacerbaciones. Y lo clasifico, ¿no? En bien controlada, parcialmente controlado, mal controlado, dependiendo que encuentre. Eso ya van a leer y ver ustedes, ¿de acuerdo? Y si yo encuentro que
está mal controlado, lo que tengo que hacer es aumentarle la dosis de los medicamentos. Ahorita vamos a ver eso. Luego, en clasificación de la gravedad del asma cuando va mi paciente, por primera vez, lo tengo que clasificar en intermitente, en persistente leve, persistente moderado o en persistente grave. A través también de casi lo mismo. Síntomas diurnos, medicación de alivio, síntomas nocturnos, limitación de la actividad, función pulmonar y exacerbaciones. Y dependiendo de esta clasificación, como ven, intermitente, persistente, leve, moderado o grave, voy a hacer el tratamiento. Ya vemos cómo, ¿ya? Lo que quiero que sepan es que cuando hablamos de asma, existen escalones del tratamiento aquí, del asma. Los escalones del tratamiento del asma son así más o menos, pero tienen también de bajada. El paciente asmático, yo puedo encontrar un paciente aquí y con el tratamiento que le voy a dar, tengo que lograr que este baje. Y aquí ya le bajo la dosis de los medicamentos. Esa es una diferencia, por ejemplo, con el EPOC. En el EPOC, el tratamiento del EPOC solo tiene escalones de subida, no tiene de bajada. Porque cada vez que sube un peldaño en mi evaluación, yo tengo que darle más medicamentos. Ahora, dice, los escalones del tratamiento están definidos según la tabla de gravedad. Escalón 1 es el intermitente. Escalón 2 es el persistente. El escalón 3 o 4 es el persistente moderado. Ahorita vamos a ver la diferencia. Y el escalón 5 o 6 es el persistente grave. Estas son las dosis de los medicamentos que utilizamos para el asma. Cuándo es dosis baja, cuándo es dosis media y cuándo es dosis alta. Que antes no sabíamos, pero ahora ya sabemos. Por ejemplo, dosis alta del del propionato de fluticasona es de 100 a 250 microgramos día. O sea, por ejemplo, ay, no tengo ni un aerosol aquí. Sería del simple, un disparo en la mañana, un disparo en la noche, porque tiene 125 microgramos. Dosis media es de 250 a 500, que serían dos disparos en la mañana, 2 disparos en la noche. Y dosis alta serían 4. ¿De acuerdo? Muy bien. O sea, ¿por qué es importante que les mencione esto? Porque van a ver esto. Miren, aquí está. Aquí va. Estos son los escalones terapéuticos. Escalón 1, persistente. No, este es intermitente, ¿no ve? ¿Qué debo darle? Un broncodilatador de acción corta con corticoide inhalado. O puedo darle corticoide inhalado más formoterol o glucocorticoide inhalado más salbutamol. A demanda, cuando él desee. Pero antes de este 2021 no podías dar corticoide, hasta que se dieron cuenta que los pacientes que no usaban corticoide se remodelaban. Así que bueno, hay que dar corticoide, no queda otra. Escalón 2. El escalón 2 sería persistente leve. De elección es darle dosis bajas de corticoides inhalados. ¿Cuánto es dosis baja? Ya sabemos cuánto es. Está ahí arriba. Otra opción es darle antagonista de los receptores de leucotrienos, o sea, Montelukast. Y a demanda puedo darle broncodilatador inhalado, como el formoterol, el salbutamol y glucocorticoide inhalado. De acción corta deben ser estos. ¿De acuerdo? El escalón 3 es el persistente moderado. Aquí le doy dosis baja de corticoide inhalado, pero más un LABA, un broncodilatador de acción larga, de elección. Otras opciones, dosis medias de corticoides inhalados. Ya son medias, no son bajas. Y corticoide inhalado más formoterol o salbutamol a demanda.
en todititos esto. Un escalón 4 es el moderado, también, pero un poco más grave. Aquí dice, allá arriba dice cómo saber en cuál escalón está, ¿no? Escalón 4. Aquí doy dosis media de corticoide inhalado, más un broncodilatador de acción larga. Y otras opciones es darle dosis medias de corticoides inhalados, más Montelukast y dosis medias de corticoides inhalados, más broncodilatador de acción larga, más un broncodilatador que sea LAMA, significa, em, ¿qué se llama? Estos son muscarínicos, antimuscarínicos, como el tiotropio que se utiliza para el époco. ¿De acuerdo? Entonces, miren, no voy a terminar de decir todo esto. Miren cómo, dependiendo en el escalón que yo lo encuentre, yo tengo que darle un tratamiento. Lógicamente, yo puedo subir, pero si yo encuentro un paciente aquí el primer día, con mi tratamiento, mi paciente ha mejorado, puedo bajar aquí. Y lo vuelvo a evaluar. Y si con esa dosis de medicamentos que le estoy dando, él está estable, le mantengo aquí. ¿Qué pasa si este paciente ha ido re mal y viene aquí? Ah, pues nada, tengo que darle otra medicación e internarlo porque esto es grave, ¿no? O de riesgo vital. Y miren aquí, ya aquí viene el tratamiento escalón anterior, esto, más biológicos, omalizumab, mepolizumab, reslizumab, benralizumab, ¿saben cuál hay aquí? El omalizumab, de contrabando del Brasil, porque ninguna empresa trae. Estos son anticuerpos monoclonales. No tenemos en nuestro país. No sé quién habrá usado, yo nunca. Gracias a Dios aquí no hay graves, ¿no? De estos que necesiten esto. Entonces, ese es el tratamiento del asma. Es emocionante, súper lindo. Yo hubiese querido tener esto cuando era joven, ¿no ve? Cuando tenía su edad, de poder leer y ver y decir, pucha, miren, no es lo mismo un asmático. Todos los asmáticos son, o sea, hay que clasificarlos para darles el tratamiento. No a todos le doy 2 disparos cada 12 horas de broncodilatador y de corticoide de acción larga. No, hay diferencia. Y la diferencia es clínica. ¿No ve? Muy bien. Luego hemos visto aquí. ¿Cómo hago el seguimiento y control del paciente asmático? Pues tengo que, aquí como en ninguno de los otros temas de neumología, te dicen qué hacer, sí o sí. Me gustaría que entren aquí y van a ver el plan de acción. Que eso debería tener el paciente. Tu plan de acción es tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Debo el paciente asmático debe ser evaluado por el médico en 1 y en el 3er mes después de iniciar el tratamiento. Luego puedo evaluarlo cuando esté sintomático, después de una exacerbación, cuando acuda a renovar recetas y al menos una vez al año si está estable y si no ha cumplido estos anteriores controles, ¿no? ¿Qué debo evaluar? Dice, en cada visita que él vaya. Lo ideal es que lo controles cada 2 meses a tu paciente, más o menos. Debo controlar el asma. Para eso utiliza la tabla de arriba. Nivel de control. Debo evaluar comorbilidades como la rinitis, la rinosinusitis, el reflujo gastroesofágico, la obesidad, el apnea obstructiva del sueño, la depresión y la ansiedad, porque esto va a producir exacerbaciones del asma. Así que tengo que evaluar si mi paciente no está con alguna de estas comorbilidades, porque debo tratarlas. Muy frecuente es el reflujo, les cuento. Debo evaluar además que los medicamentos que le estoy dando no estén produciéndole efectos secundarios. Sí o sí. ¿Cómo qué? Hongos, temblor, taquicardia, hipertensión. Sí o sí debo evaluar. Luego debo revisar la técnica de inhalación, que es el tema 8 de la guía del GEMA.
porque hay una técnica especial, no es, y se dispara y se acabó. Es una técnica especial. Debo evaluar, a ver, qué tan bien hace su tratamiento. Pregunta abierta. La mayoría de los pacientes no utiliza el inhalador como se les recetó. Sí, debes preguntarle si ha utilizado todos los días o cuántas veces ha utilizado en las últimas 4 semanas. Y luego darle su plan de acción escrito, que pueden entrar y ver esto. ¿De acuerdo? O sea, el asma tiene, si tú le enseñas a tu paciente acerca de su enfermedad, le enseñas la técnica adecuada de los medicamentos, ese paciente va a ir bien. Además, hay diferentes tipos de aerosoles. Hay los de dosis medida presurizada y los de polvo seco, que son diferentes en la forma de administrar, en la forma de aspirar. Esa es toda una clase teórica diferente. ¿No? Súper lindo. Y bueno, esto es control, ¿no? El control del asma. Y esto es agudización. No, mentira. Agudización está más allá. Esto debemos hacer en todo paciente asmático. Debemos hacer cuestionario de control del asma, el ACT. Este nos ayuda a saber cómo está. Debo evaluarlo siempre a mi paciente que va a mi consulta y ver si está bien controlado, parcialmente controlado, mal controlado. Un paciente que está parcialmente controlado es un paciente que está remodelándose y es mala idea la remodelación. Y este es el manejo de las exacerbaciones. Yo, hablando de exacerbación, quiero que sepan que la exacerbación empieza cuando yo diagnostico un paciente exacerbado, el tratamiento empieza conmigo. Si yo encuentro un paciente que se ha exacerbado de su asma en la calle, yo debo iniciar el tratamiento, dándole ¿qué? Salbutamol, que es el medicamento de rescate. ¿Cuánto? De 4 a 10 inhalaciones de dosis medida presurizada con una aerocámara cada 20 minutos durante 1 hora y ver cómo responde. Eso debo darle, sí o sí. No es, y vaya al hospital y que le den tratamiento, nada. Yo debo hacer, porque el asma mata. Hace poquito ha muerto un amigo mío con asma grave. Ha hecho una reacción alérgica. ¿Ya? Entonces, dosis de 4 a 10 inhalaciones de dosis medida presurizada con una aerocámara cada 20 minutos durante 1 hora. ¿Cuánto le voy a dar? ¿4 o 10? Depende. Si está en una exacerbación moderada, yo le metería entre 6 y 8 disparos. Si está en una grave, 10. Si está en una leve, 4. Y le voy controlando. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, esto es todo del asma, ¿no? Lo que habíamos hablado, asma diagnosticada, bueno. Le voy a mandar a nuestro compañero Juan José, ¿eres, no, hijo? ¿Dónde está? Juan Luis, doctor. Juan Luis Juan Luis, Guerra. doctor. Le voy a mandar a él lo que acabamos de ver para que les pase y tengan de dónde aprender. Ese resumen es una guía grande que saca el GEMA y el GINA de asma. Es un compendio. Sería bueno que busquen. ¿Han visto el nombre? Estos, miren, busquen en el internet a estos. Son los que hacen los resúmenes de asma y EPOC. Este. Y van a poder encontrar. Yo igual les mando, pero me gustaría que busquen. ¿De acuerdo? Muy bien. La pregunta. Ahí va, otra diferencia de la asma. EPOC. A ver, Brian, 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 el de lentes. ¿Cuál es el tratamiento de base del EPOC? Ahora no lo recuerdo Ayer bien, hemos doctor. dicho, Brian Alejandro Chuquimia. El viernes hemos hablado. Tratamiento de base del EPOC.
Abandonar el tabaquismo, doctor. No, del Bolívar, Dios mío. Pucha, tienen memoria como de la película de un segundo. Hola, soy Brian. Pasa un segundo. Hola, soy Brian. ¿Has visto esa película, no ve? No. ¿No han visto? No mamen. ¿Dónde está él? Estoy buscándolo. Juan Luis, Ah, sí, doctora, le escucho. tratamiento de base del EPOC. Está mal tu internet. Broncodilatadores. Muy bien, Juan Luis. Broncodilatadores, Broncodilatador. doctora. Muy bien, broncodilatadores. Porque el EPOC es la obstrucción crónica de la vía aérea, secundario a la inhalación crónica y permanente de sustancias irritantes como humos, vapores, gases y polvos. Entonces es obstrucción crónica, broncodilatador. El tratamiento de base del asma es el corticoide, porque el concepto dice que asma es la inflamación crónica y permanente de la vía aérea. ¿No ve? Entonces, eso es otra diferencia. Yo no puedo tratar a un asmático con broncodilatador. ¿Por qué? Porque le estoy mejorando solo un síntoma de toda una enfermedad. O sea, solo el broncoespasmo. Pero el proceso inflamatorio manifestado por edema, hipersecreción de moco y fuga de células inflamatorias que luego reparan y se remodela, no controlaría con un broncodilatador. ¿No ve? No, no podría controlar. Y el broncoespasmo que se produce es secundario a la inflamación. Así que yo con el corticoide controlo todo. En el EPOC no le debería dar corticoides. ¿Saben por qué? Porque en el paciente epocoso, esta célula ciliada que tiene 99 pares de cilios y que sirve para producir, para limpiar el aire que respiramos, para sacar todas las impurezas que pasan por el aire a nuestros pulmones, en el paciente EPOC esta célula es así, cúbica, plana, calva. Esto está llenito de sustancias que son defensas. Llenito. No solo de células, sino también de medicamentos que producen opsoninas para llamar a otras células que median respuesta inflamatoria para liberarte de toda la mugre que respiras todo el santo día. Este es el paciente con EPOC. El pucho le ha quitado la vellosidad. Por lo tanto, no tiene defensa. Y si yo a esto le doy corticoide, ¿qué le estoy haciendo? Barriendo lo poco de defensa que debe tener, porque sabemos que el corticoide baja las defensas. Entonces, yo no debo dar corticoide a un paciente poco. Mala idea. Lo mismo, por ejemplo, se dice ahora de los broncodilatadores y el corticoide en los pacientes con bronquiectasias. Antes les metíamos a toditos lo mismo, corticoide y broncodilatador en la bronquiectasia. Ahora no. La bronquiectasia es igual que el EPOC. Las células se han destruido del paciente con bronquiectasia. ¿Le vas a dar un corticoide para que su poca defensa esté atontada, así como bolivarista en la Copa América? No, no ve. Mala idea. ¿O no? Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Otra vez, ¿nosotros qué curamos? Enfermos, no enfermedades. Si todos los que estamos aquí tuviéramos EPOC, estoy segura que todos fuéramos distintos. Aunque todos tenemos la misma enfermedad. Porque cada quien lleva su enfermedad de diferente forma. ¿De acuerdo? Entonces uno tiene que llegar a lo más íntimo del paciente. Cómo él está con su enfermedad. Y darle tratamiento para eso. ¿Alguna pregunta?
¿Nada? Ok. ¿Qué saben del paro de mañana? ¿Hay paro o no hay paro? ¿Cómo es? ¿No hay?